Sánchez, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, buenos días, Miguel. Y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya tienes delante de ti, entre tus manos, el libro que nos vas a recomendar hoy. Como hacemos siempre, si no te importa, ¿nos lees un fragmento, por favor? Sí, os voy a leer un trocito. Perfecto. Pues te escuchamos. Al día siguiente, el pueblo celebró 34 matanzas, una por vecindario. Era su manera de festejar la vuelta a la normalidad. Casi 100 cerdos iban a morir, que los proveerían de alimento durante un año entero. La matanza siempre se hacía en comunidad, entre familiares y vecinos. Originariamente se hizo siempre así para demostrar al inquisidor que comían cerdo y que no eran musulmanes, y la tradición mantuvo ese aspecto. Por eso se celebra en espacios comunes y abiertos. La matanza de nuestra familia, de 4 cerdos, tuvo lugar en el huerto de Agripina, a 2 terrenos del cortijo de Odisto. Agripina, madre de la tuerta Crisanta, la cuñada de Odisto, era tendera en el mercado de abastos, al igual que su marido Prudencio. No era la primera vez que organizaban una celebración multitudinaria en su espacioso corral. Para aquella ocasión habían hecho sitio en las habitaciones de la casa por si volvía a caer una tromba inesperada, y habían limpiado las 2 cocinas, la interior y la exterior, y en la primera las mujeres de mayor edad prepararían migas de harina y ajo arriero para dar de comer a todo el barrio los 2 días que duraría la matanza, sentadas en torno a la enorme chimenea semicircular con el fuego a tierra que servía para cocinar y calentar las casas. Entre ellas se encontraban las madres de María y de Odisto, Pura y Celia. De Pura ya os hablé, de Celia no dije nada. Como la vida real era una mujer muy sencilla a la que no le agradaba llamar la atención, decidí mantener el personaje de la misma manera. Diré solamente que, al igual que su marido Jorge, era una mujer muy generosa, que siempre se prestaba a ayudar allá donde la necesitaran, y que, pese a su avanzada edad, no padecía ningún mal grave de la vejez. El matrimonio vivía en uno de los barrios por detrás de la iglesia, en una casa apuntalada, pues el despeñadero junto al que había sido construida cedía cada año terreno. Según los cálculos del topógrafo del pueblo, Ercilio, antes de llegar a 1940, la casa se sostendría solamente gracias al andamiaje, perdería toda la tierra a su alrededor y se desconectaría de la menguante cañada. Estaba destinada a flotar como una isla con raíces de hierro. Como este libro llegará hasta esa fecha, veremos si se cumple la profecía o no. La mañana de la matanza, Celia debía responsabilizarse de las tareas de la cocina interior. Lo haría junto a Pura, con quien mantenía una hermosa amistad. En la cocina exterior, apéndice techado del enorme patio, Prudencio, pese a su avanzada edad, se cercioraba de que todo estuviera a punto y de que el corral estaba equipado con el gancho donde se colgaría el cerdo, los cubos para la sangre, la paletilla para removerla y que no se cuajase, el mazo para matar al animal, la navaja especial para abrirlo, la cama de escobas de lechos sobre la que harían el socarrado con lino y cucharas. Al mediodía, todo el barrio ya estaba presente, sobre todo los niños, porque les encantaba ver la llegada de los cerdos al corral, que entraban disparados como los toros a la plaza. Entre ellos estaban Celso, un niño que irradiaba mucho calor y que solía dormir en la cama de las mujeres que recién enviudaban; Gabriel, el único rubio de toda la región, a quien se le reflejaban en la cabellera las constelaciones en noches de poca luna; Josué, que hacía animalitos de papel con los periódicos que se salvaban de ir a la lumbre y luego se los comía embadurnados con miel; Juan Luis, cuyo aliento olía a centeno quemado y avivaba el fuego y que era requerido por el alcalde cada año para soplar a las luminarias de San Antón; Raúl, ávido con las manos, que guardaba en su huerta una maqueta del pueblo hecha con palillos de dientes, y claro está, entre otros, los hijos de Odisto y María. Los últimos en llegar fueron Ana, la partera, con su madre, Fuensanta, que no paraba de buscar a Odisto, y su abuelo Zabaleta, el pintor cubista, que aprovechó para tomar algunos bocetos para alguna de sus futuras pinturas. Se escucharon los primeros berridos de los cerdos. Los vecinos se refugiaron en las habitaciones que daban al patio, abuzados en las ventanas, y los más ágiles encima de los tejados y en las verjas de las terrazas. Los niños
se protegieron dentro de la chiquera y veían a través de las puertas de alambre el espectáculo. El primer cerdo en entrar fue el que más miedo les dio. Tenía los agujeros del hocico agrandados. El segundo entró furioso, despellejando la cal de la pared. Más tarde apareció el tercero, calmado y curioso, de tobillos recios. El último entró mareado, renqueante y dándose estezonazos contra todo. Era el más corpulento de los cuatro. Llevaba una tomiza atada al morro y le habían drogado para que no derribara a nadie. Le inyectaron una mezcla de toronjil, tila, dormidera, lavanda y amapola de California. Comenzaba la matanza. Iban cerdo por cerdo. El matarife enganchaba con un garfio el pescuezo del primero y lo mataba. La sangre brotaba a los lebrillos y las mujeres la removían. 160 kilos desprovistos de vida. Las ancianas raspaban con una cuchara la piel del animal para depilarlo. Después, el jifero colgaba verticalmente al gorrino, elevado por una polea y enganchado a un ramal, y colocaba una caña entre las patas delanteras, formando sus extremidades una X. Cortaba la piel y sacaba las asaduras, tripas, hígado, riñones, corazón y demás órganos. Guardaban todo, salvo el intestino para evitar el olor a heces. Acto seguido, tomaban varias muestras de las carnes y de las vísceras y las llevaban a uno de los veterinarios del pueblo. Antiguamente había más albéitares que médicos, ya que había más reses que personas. De que no enfermaran los animales dependía la supervivencia de la gente. También se debía a que el oficio de médico no era muy popular, puesto que si no curaba al paciente no cobraba. Esperaban hasta la mañana siguiente para elaborar los alimentos y una vez recibidos los resultados, casi siempre favorables. Y llegaba el descuartizamiento. Ponían al cerdo sobre la mesa, entero o partido, y lo despedazaban. Primero le sacaban los 2 jamones traseros y las 2 paletillas delanteras que salarían durante varios días en unas artesas de madera. Después los lomos. Usaban esta carne para rellenar las tripas del intestino delgado y hacer salchichones, pasada antes por la picadora y aderezada con pimienta en grano. De todos los embutidos era el que menos se sazonaba. Una vez atadas las tripas, las metían en sal gorda durante un día y las dejaban orearse en la cámara de la casa. Entre las carnes del cerdo, los pliegues enormes de grasa se utilizaban como tocino, salándolo o friéndolo. Si la pieza era demasiado magra, llamada lardo, hacían jabón con ella. Respecto al resto de embutidos había 3 principales: el chorizo, la morcilla negra y la morcilla blanca. También preparaban la casquería, que consumían los primeros días porque el proceso de conservación era más arriesgado. Las criadillas, los sesos y demás órganos se freían y rebozaban. El espinazo y el rabo se salaban y se guardaban para dar sabor al cocido. Las patas, también saladas, se consumían en un plato de caldo. Las costillas las dejaban macerar una noche y luego las freían y echaban en aceite. Con una parte de los huesos tallaban fichas de dominó a las que les grababan la fecha al dorso, ya que a los 6 años y medio empezaban a deshacerse y a echar olor. Termino con la parte que con más impaciencia esperaba cada año cuando era pequeño: la vejiga. La limpiaban bien, la inflaban y nos dejaban jugar con ella. Se trataba de un globo amarillento con un sinfín de venas en relieve. Eso sí, había que tener cuidado con ella y no explotarla, pues cuando se secaba servía para hacer zambombas junto a una lata y a un carrizo. Así se mataba el cerdo antaño, así se alimentaba un pueblo. Pues estamos en época de matanzas también y estas cosas, así que, José, ¿qué nos has leído? Mira, os he traído un capítulo de una obra literaria que a mí me dejó completamente impactado cuando la leí, ¿no? Que no es otra que La península de las casas vacías, de David Uclés. Bueno, esta novela se ha convertido en uno de los fenómenos literarios más destacados de los últimos años en España, ¿no? Ha ido acumulando múltiples premios, como el año pasado el premio Cálamo, el premio Andalucía de la Crítica, el premio Dulce Chacón, el premio Espartaco a la mejor novela histórica, el premio a la mejor novela fantástica, en fin, una cantidad de galardones bien merecidos, todos ellos, puesto que David Uclés, que es el autor, es un joven autor, nació en el año 1990, tiene ahora 35 años, un autor muy joven, ¿no?
es andaluz y narra en esta novela la historia de una familia, ¿no? Y con ella la historia que sucede a esa familia y a esa tierra. Coloca un terreno literario que se llama Jándula, que está en la provincia de Jaén, está inspirada en su propio pueblo, en la provincia de Jaén, ¿no? Entonces, a través de la historia de esta familia, y principalmente el protagonista, Odisto, que es un trasunto de Odiseo, o sea, de Ulises, de Homero, pues nos va narrando la historia de la guerra civil y cómo el horror de la guerra y sobre todo de cómo se puede llegar a albergar sentimientos tan bajos, ¿no? Y tan hostiles, pero lo hace de una manera tan poética, tan mágica. Recurre a un recurso literario que es el realismo mágico, de tal manera que aquí podemos ver, por ejemplo, un niño ciego que recupera la vista durante un apagón, un general que duerme junto a la mano cortada de una santa. Bueno, esto tampoco es muy... porque se dice que Franco dormía junto al brazo incorrupto de Santa Teresa, en fin. Un soldado que se raja la piel para dejar salir la ceniza acumulada, un poeta que cose la sombra de una niña tras un bombardeo, un maestro que enseña a sus alumnos a hacerse los muertos, en fin, un fotógrafo extranjero que pisa una mina cerca de Brunete y no levanta el pie en 40 años, por ejemplo. un guernicarra que conduce hasta el centro de París una camioneta con los restos humeantes de un ataque aéreo y de un perro herido cuya sangre teñirá la última franja de una bandera abandonada en Badajoz. Bueno, esto es un poco esos personajes ficticios que él se inventa, ese ambiente de realismo mágico que le va a servir para atemperar de alguna manera los horrores que narra. Yo, tratándose de que hoy estamos en las puertas navideñas, de que estamos celebrando en Peñaranda el Jueves del Turrón, no he querido irme a capítulos mucho más duros y he cogido el de la matanza, que también es propia de estas fechas, porque no quería dejar pasar la ocasión de aconsejar esta obra, ¿no? Una obra que además tiene elementos, por ejemplo, él imagina, España la llama Iberia, de tal manera es un territorio imaginario ya en el que él une España y Portugal. No es imaginario, es real, es el gran sueño de algunos pensadores, entre otros José Saramago, ¿no? Que era el gran sueño de ver unidas en una sola nación, en un solo país, a Iberia, ¿no? Lo que fue la antigua Iberia. Y bueno, pues es una historia que queda ahí y que se está empezando a reivindicar de nuevo, sobre todo en esta parte del occidente peninsular, ¿no? Bueno, esto es lo que hace especial a esta novela de David Uclés, ¿no? Abordar la guerra civil desde esta perspectiva, esta sensibilidad poética y desde este realismo mágico que está inspirado en los autores hispanoamericanos, principalmente en García Márquez, pero también en Rómulo Gallegos, que hemos hablado el otro día de él, o en tantos otros autores hispanoamericanos, ¿no? Todos estos elementos fantásticos se entretejen también con una auténtica documentación, una documentación exhaustiva de los acontecimientos que narra, como aquella desbanda, aquella salvajada de bombardeo de personas, mujeres, niños y ancianos que iban huyendo en una columna hacia hacia el puerto de Málaga, y los aviones del Ejército Nacional los disparan bombas y los masacran uno por uno, ¿no? O aquel otro episodio triste de la cárcel de la Plaza de Toros de Badajoz. En fin,
Es una novela de gran originalidad, una de las aproximaciones más innovadoras a la guerra civil, y evita el realismo crudo. Entonces, y esta metáfora y esta fantasía la utiliza pues como para sentir un poco menos esta enorme herida histórica. Yo no quería dejar pasar esta ocasión sin recomendaros, dejar pasar este año sin recomendaros esta grandísima novela, que he de decir que no ha parado ni un momento desde que entró en la biblioteca a principios de este año, ¿no? Yo comencé a leerla, la he comenzado a leer 3 veces, pero como siempre me la piden, siempre la dejaba, digo, bueno, ya tendré ocasión. Y bueno, pues nada, la he empezado 3 veces, espero que de esta, antes de llegar a acabar el año, pueda habérmela terminado, si no me la pide nadie, después de esta recomendación. Pues La península de las casas vacías, de David Zuclés. José, muchísimas gracias. El próximo jueves no tenemos programa, el siguiente creo que tampoco, porque tenemos Navidad y Año Nuevo, pero bueno, ha sido todo un placer, de verdad, contar contigo este año, cada semana. Seguro que ha habido más de 50 recomendaciones, así que de verdad muchísimas gracias. Te deseamos que disfrutes de estos días de Navidad en compañía de los tuyos, y que el próximo año venga cargado también de muchas y buenas recomendaciones, seguro que sí, además. Tendrá que venir cargado de lecturas y de libros, eso es indudable. Para un lector o para la gente que le gusta la literatura, es algo tan básico, tan esencial como el comer a diario, ¿no? Entonces la lectura es una parte de alimento, en este caso del alma, y no puede faltarnos tampoco. No va a faltar. Muchísimas gracias, José. Gracias, feliz año.